Buenas tardes, estamos a miércoles 22 de febrero y aquí de nuevo con ustedes en el programa de Cuaderno de Maestra. Bueno, quería comentarles que ayer, quizás antes de ayer, se ha empezado a leer por todos los medios de comunicación las noticias sobre los libros de Roald Dahl y los cambios que quieren hacerles los herederos o quien haya comprado los derechos de autor. Bueno, no nos da tiempo porque esto ha salido el tema hace escasamente 24 horas para tratarlo, pero sí que tengo un tema para ustedes y es el siguiente. En el programa pasado les recuerdo que estuvimos hablando de la externalización de servicios como un síntoma de calidad de los colegios, sean públicos, sean privados, sean concertados. El externalizar o no los servicios es uno de los mejores síntomas que definen si ese colegio tiene calidad de educación o no. Entonces, una amiga y espectadora me ha enviado un mensaje que dice así: Pili, ¿no crees que las academias de idiomas pueden ayudar a mejorar el nivel de inglés o pueden mejorar el nivel de inglés? Más o menos me lo dice así. Entonces nos ha parecido que ya que habíamos estado hablando de este tema y que se acerca la época de ir buscando un nuevo colegio para los papás que estén empezando o que estén en esta tarea, pues había que hablar de ello. Y aquí estamos. Bueno, empiezo. Me escriben desde Zaragoza, con lo cual he buscado una noticia en el Heraldo de Aragón, que la tienen ustedes aquí, y que estaba diciendo pues que dentro de las academias de idiomas el inglés es lo máximo, pero a pesar de todo, solamente un 13% de los usuarios lo hablan bien. Señoras, señores, yo creo que aquí está la respuesta. Si tenemos tantísimas academias de inglés en Zaragoza, ciudad donde yo no vivo, y solo se ha conseguido un 13% del objetivo, o sea, un 13% de la población ha conseguido el objetivo de hablar correctamente el inglés, es que mucho éxito no estamos teniendo. No estamos teniendo éxito en el colegio, pero tampoco estamos teniendo éxito en la academia. Y entonces esto es me gustaría comentarlo, porque ustedes saben que desde Cuaderno de Maestra lo que estamos huyendo es de las falsas noticias o de estas soluciones fáciles, y lo que nos gusta es recapacitar sobre la enseñanza, ¿no? Perdonen. Bien, no voy a hablar ahora de cuál es la necesidad o cómo se puede educar bien en idiomas, que es un tema candente y que preocupa a las familias y a muchos adultos que quieren mejorar su perspectiva laboral. Porque estamos hablando del tema colegios y externalización. Entonces, lo que me gustaría, tengo mucha experiencia de muchísimos años en este tema, es explicarles cuál es el problema de la enseñanza del inglés. El problema de la enseñanza del inglés es que falta profesorado. No hay suficiente profesorado en inglés. Esto ya es un tema histórico porque España estuvo durante muchísimos años con un gran aislamiento y por lo tanto no se estudiaban idiomas o se estudiaban no para hablar, se estudiaban de otra manera. Con lo cual, en España adolecemos de falta de profesorado de inglés. ¿Hay profesores de inglés? Sí, por supuesto, y buenos y bien preparados. Pero no nos engañemos, vamos a ver. Para que se dé bien el inglés, para que haya un buen profesor de inglés, necesitamos una persona con una carrera universitaria, que hoy en día es el grado de educación, podría ser el grado de filología, pero en primaria es el grado de educación. Además de tener una carrera universitaria, ha de tener un buen dominio del idioma y además estar preparado específicamente para esta enseñanza. Son 3 factores. 3. Entonces, estos factores no son fáciles de encontrar y cuesta mucho. Los profesores
que hay en los colegios, sean concertados, sean públicos, sean privados, que tienen la especialidad de inglés, por supuesto están preparados, pero el problema es que para el número de horas que se está pidiendo que se dé inglés en el colegio, no hay suficientes profesores. Y entonces aquí vamos. Todos nos ha pasado, yo he sido la primera que he querido dar a mis hijos la educación que yo haya podido esforzarme para darle mejor y estoy convencida que ustedes lo hacen. No estoy diciendo que no lo haga, solo estoy pidiendo que tengamos un poco de sentido y de razonamiento. Si en el colegio hay un profesor especialista, es que está bien preparado. El problema puede ser que necesiten 5 profesores porque haya muchas horas para dar en inglés y solo haya 1 o 2. Entonces, quiere decir que usted puede ir fuera del colegio a completar el inglés. ¿Qué se va a encontrar? Pues mire, hay instituciones que funcionan muy bien y que son de calidad. El Instituto Británico, si usted va al Instituto Británico, se va a encontrar con un licenciado o un graduado, una persona con un nivel prácticamente nativo y que además de estas condiciones está preparado para conocer la metodología de enseñanza de idiomas. El Instituto Americano también lo da y la Escuela Oficial de Idiomas también lo produce. ¿Cuál es el problema? Que el Instituto Británico, el Instituto Americano, unas academias que hay de reconocido prestigio porque tienen este mismo estándar, no lo olviden, o sea, muestran que tienen el estándar de este tipo de profesorado, evidentemente hay pocas, se van ustedes que trasladar a la otra punta de la ciudad o ir al pueblo de al lado y además son carísimas. Porque no nos engañemos, el profesorado se paga. Y si es un profesorado universitario, pues tiene que tener un sueldo como tiene cualquier universitario y además una formación específica. Entonces, como estábamos hablando de externalización de servicios, lo que nosotros nos estamos encontrando, que a esto me refería, bueno, yo creo que aquí, perdonen que me interrumpa, pero aquí he contestado a la pregunta de la otra Pili que nos la había hecho. Por supuesto que puedes tener una buena formación, pero a ver qué formación tienes, porque si no te han dado estos factores, pues bueno, mira, vas a ir a hacer allí, vas a hacer lo que puedas, ¿de acuerdo? Y yo no digo que no lo hagas, porque todos nos hemos esforzado mucho, muchas veces, ¿eh? Voy a hablar ahora de la parte de externalización del servicio. Mire, el director del colegio o el claustro del colegio se enfrenta a un problema. No hay suficientes profesores de inglés. Entonces, algunos colegios lo intentan solucionar contratando un servicio externo, que es una academia de la cercanía que les pueden dar un servicio. Este servicio externo podría ser una de estas pocas academias de referencia porque tienen este estándar de exigencia que, ojo, es el mismo que el del profesor especialista de inglés, y otras no lo tienen. Entonces la pregunta es, si el director del colegio, el claustro, no ha conseguido encontrar un profesor cualificado, ¿lo ha encontrado la academia? Pues podría ser que sí, pero también podría ser que por normativa el colegio no pueda contratar a un profesor porque no le llega al baremo de calidad que tiene obligación de contratar y una academia tiene menos baremo de calidad. ¿Cuál es lo que tienen ustedes cerca de casa? ¿Cómo está la educación en su colegio? Ustedes son los que tienen que trabajar junto con la dirección del colegio para ver qué problemas tiene ese colegio y no buscar soluciones fáciles ni engañosas. Creo que he contestado esto pues la mejor manera posible, porque un colegio público que no ha podido conseguir todo el número de profesores de idiomas que tenía, pues digamos que puede frenar alguna crítica acudiendo a otra institución que sí que va a contratar los que ellos nos han atrevido a contratar, pero esto es engañoso. Y ni que decir tiene de algún colegio muy caro, que si es tan caro porque ha elegido bien al profesorado, debería de plantearse
porque entonces abarata el servicio a los padres. Bueno, esto es todo. Como ven ustedes, la solución no es fácil. Siempre ha habido falta de este tipo de profesorado, pero desde el Brexit muchos profesores nativos volvieron a su casa y dejó de interesarles vivir en España, porque a pesar de que tenemos un buen clima y de que socialmente estamos pues muy bien considerados, se encontraron que los salarios no eran acordes a los gastos que les ocasionaba pues vivir fuera o lejos de su familia. Y esto ha agravado el problema, ¿eh? No solo el Brexit. Yo desde aquí voy a hacer una petición. Por favor, no hablen mal de los profesores por algún interés económico. Porque últimamente estamos viendo un desmerecimiento a la labor de unos docentes que se merecen todo porque alguien nos está intentando vender algo. Es decir, ¿usted quiere vender un producto matemático? Diga que el profesor no sabe, así lo vende mejor. ¿Usted quiere decir que se tienen que gastar el dinero e ir a otro centro a estudiar algo? Diga que es que el profesor no está preparado, porque los que mejor preparados están en España es un profesor que ha hecho 4 años de universidad con su especialización, muchas veces un máster, por favor, y que sabe enseñar y que conoce al centro, a los alumnos y a las familias. No me vengan a dar gato por liebre. Ya le hemos dicho, las soluciones no son fáciles, pero lo único que puede garantizar una buena educación es un buen sistema educativo, es un buen profesorado, bien financiado y bien formado. Y no estoy pidiendo que se gane más dinero. Eso a quien le toque que lo pida. No. El profesor es una persona de una categoría profesional que tiene pues su convenio, y yo no estoy hablando del convenio. Yo lo que estoy hablando es de que no me pretendan decir que una persona con un contrato precario puede enseñarlo mejor o estar mejor preparado, porque eso no existe, está fuera de toda razón. Este es lo que quería decirles hoy. Tengo que defender al profesorado, pero tengo también pues que hablar de estos temas de los cuales pues tengo experiencia, porque pues tenemos que tender a educar mejor a los niños. Y ahora voy a hablarles del programa de hoy. Bueno, Ana vuelve a hablar de la narración. La narración, saben ustedes que es importante para aprender, para formar como personas, para educar, para todo. Pero hoy hablamos de la narración desde el punto de vista psicológico y sociológico para entender más para qué sirve, cómo enseñar la narración y cómo hacer que los niños entiendan la narración. Entonces, a continuación, Ana, en su reflexión, nos va a hablar de esto. Cuando Ana finalice de hablar, cuando acabe de hablar, veremos unos sinónimos de la palabra narración, que hay muchísimos, pues para entretenernos y porque nos gusta explayarnos en esos temas culturales, y esto será todo con hoy. Me despido ya de ustedes ahora mismo, porque la despedida del programa serán los sinónimos de la narración, y aquí estamos con ustedes hasta el próximo programa. Hola, buenas tardes a todo el mundo. Billy, hoy vamos a hablar de narración y de educación. En un sentido muy general vamos a hablar de narración porque de hecho es uno de los discursos, digamos el discurso narrativo que más se trabaja en clase y se trabaja desde preescolar hasta secundaria, hasta universidad, o sea, todo el tiempo. Entonces, vamos a hablar de narración. Solemos relacionar la narración con los textos escritos. En general, más bien, es una relación con los textos escritos, con los cuentos, las novelas, las historias, y la historia con mayúscula, las biografías, las crónicas, las epopeyas, las leyendas, los mitos, pero también en los autores de dichos escritos
que también los relacionamos, que tienen el don de contar historias, los autores consagrados, los escritores o los habilidosos con la narración, digamos. Con menos frecuencia pensamos en nosotros mismos, o en los niños, o en la gente grande, digamos, mayor, que no está muy escolarizada. Pero en realidad en la narración participamos todos. Todos hacemos narrativas muchas veces al día. Casi todos los días de nuestra vida empezamos a narrar desde pequeño cuando nos preguntas ¿qué ha pasado? Entonces nosotros volvemos a explicar los hechos y hacemos una narración. En este caso pensamos en narraciones orales, en relatos, en conversaciones, en recitaciones, en habladurías, en cotilleos, en chismes, en patrañas, etc. Todo eso, digamos, tiene que ver con la narración. La narración presenta muchos nombres, muchas formas tiene la narración y se llaman de muchas maneras las narraciones. Por ejemplo, podemos decir composición, recitado, épica, epopeya, narración, narrativa, relato, romance, chisme, fábula, historia, memoria, novela, referencia, relación, relaciones, tradición, cuento, crónica, historieta, fábula, ya lo he dicho, parábola, leyenda, o sea, le tiene muchísimos nombres. En educación generalmente relacionamos la narración con el leer y con escuchar historias hechas por otros. Con menos frecuencia pensamos en producir historias en propias con nuestro lenguaje o bien con gestos, con mímica, con la imaginación, con los dibujos o con las películas, con las series, con los cómics, con la música, con las canciones, etc. Pero se puede relatar con todos estos recursos llamados recursos semióticos de producciones, ya sean verbales como no verbales o mixtos, lenguaje y dibujo, como el cómic, por ejemplo, lenguaje y gesto, música e imágenes, etc. Cuando escuchamos una narración, hacemos una interpretación. Al escuchar o leer narraciones de los otros, priorizamos más el escuchar y el leer que el interpretar, pero sin embargo, tenemos que interpretar. Aunque al leer, conversar, intercambiar, mirar, estamos interpretando. Discutimos lo escuchado, lo leído, lo interpretado o lo mal interpretado. Tenemos poca conciencia de la relación entre la forma de nuestra interpretación y la narración misma. Aunque desde la hermenéutica hebraica, hermenéutica es la interpretación de los textos bíblicos, y luego en la época cristiana, la interpretación de los textos religiosos, como sostiene Jerome Brunner, se considera que hay 4 formas de interpretación. Tenemos la interpretación del sentido literal, o sea, sería lo más parecido a aquello que se ha escuchado, la interpretación de sentido alusivo, la interpretación de sentido con enigma o metafórico, y la interpretación con sentido secreto. Históricamente, los humanos han tenido muchas disputas sobre las formas de la interpretación. Algunos piensan que la narración es un reflejo de la realidad, porque representa lo que ha pasado, aunque otros piensan que miramos la realidad con los ojos de la narración, o sea, ponemos nosotros la narración a los hechos y a los eventos, según nos las han contado, según hemos contado nosotros mismos a otros o a nosotros mismos. Es esa mirada narrativa que tenemos desde pequeños. Así, por ejemplo, Schaef, que es un autor norteamericano, por ejemplo, diferencia entre las operaciones del pensamiento y el vehículo de manifestación de dichas operaciones, o sea, la narración. Comienza muy pronto, en la infancia, y dura toda la vida. Como decía Gabriel García Márquez, vivir para contarla, es decir, todo el tiempo tenemos esa tendencia narrativa. La actividad narrativa recibe dos influencias diferentes. Por un lado, la información que viene del mundo, aquello que nosotros vemos, el input, lo sensorial, ¿vale? Lo construido incluso en nuestra imaginación o en nuestros sueños o incluso en nuestros deseos. Pero por el otro, tenemos los esquemas que nosotros hemos creado en nuestras mentes de manera individual, pero con la influencia de la sociedad y de la cultura, para interpretar esa información que percibimos a través del input. Es decir, el conocimiento narrativo es de naturaleza dual,
También Brunner dice que siempre se presenta esta doble vía, los eventos por un lado y nuestra representación narrativa por el otro. Por un lado, se describe el paisaje de los eventos, dice Gerald Brunner, que dieron lugar al relato, y por el otro se describe el paisaje de la conciencia, del conocimiento, de los pensamientos, de los sentimientos y de los secretos de los narradores. Esta es la doble vía, la vía de los eventos y la vía de la conciencia o psicológica o de conocimiento de los narradores o de todos los que contamos historias. Explicamos nuestra vida, explicamos lo que ha pasado, etc. La memoria nos orienta a construir, reconstruir, inventar, reinventar nuestro ayer, nuestro mañana, la imaginación para crear la ficción, lo que ha podido ser, lo que podría ser, es decir, transformar el modo indicativo en modo subjuntivo, el modo de lo hipotético y de lo irreal, sostiene Brunner. El sentido etimológico de narrar viene del latín, del término narrare, que a su vez viene de una raíz indoeuropea, que es ño como cognitivo, digamos, presente que está presente en conocer, en conocimiento, en ignorancia y en todo lo que es relacionado con el conocer. O sea, que narración etimológicamente quiere decir dar a conocer un hecho, algo que justifica esa narración. Puesto que educar también es dar a conocer, es instruir, informar, es ayudar a conocer, hay un préstamo de conciencia más allá de alguien que pueda saber o hacerlo a través de la narración. Por lo tanto, la narración es parte del conocimiento y es parte de la educación. También el dar a conocer forma parte de la cultura y de la naturaleza humana. Roland Barthes sostenía que la narración está simplemente ahí, está como la vida, es internacional, es transhistórica, es transcultural. La narración viene a resolver el problema humano de cómo traducir el conocimiento en el narrar, de cómo traducir la experiencia significativa en un relato. Brunner recuerda el famoso pasaje del capítulo 22 del Génesis, que cuenta la tremenda historia de Abraham, llamado al monte Moriah, donde Dios le ordena que mate a su pequeño hijo Isaac, orden que Abraham acepta. El Señor, convencido por la fe y la devoción de Abraham, le ordena que desista de hacerlo y declara que desde entonces los hijos de esa tierra serán los elegidos. Este relato tiene solo 3 personajes, Abraham, Isaac y el Señor. Pero hay un dilema, hay un problema, hay una dificultad. ¿Cómo interpretarlo? En el mundo medieval, los sacerdotes enseñaban esas 4 formas de interpretación que ya comenté: literal, metafórica, analógica y anagogía en el sentido místico de la palabra. Con los actos lingüísticos, una historia es una locución que depende de las circunstancias, de la intención del narrador. Los lingüistas llaman fuerza ilocutoria a este objetivo de la locución, la intención misma de quien narra para explicar una historia. Puede ser que se trate de una historia para engañar, puede ser una historia o una narración para vender algo, para advertir al oyente, etc. Todas estas situaciones es lo que se llaman actos de habla, para engañar, para vender, para estimular, etc. La narración modela las mentes de los oyentes que intentan darle significado a la historia. Pero ¿qué ocurre con la narrativa? Brunner dice que la narrativa es un relato de proyectos humanos, proyectos que han fracasado, de expectativas incumplidas para dominar el error y la sorpresa, para compartirse con nosotros, los contratiempos. ¿Por qué es esto? Porque en realidad siempre tiene que haber un problema, una dificultad, algo que ha cambiado, algo que ha pasado para que yo haga una narración. Todos respondemos a esta situación. La lengua capta estas distinciones narrativas esenciales como quién le hizo qué
a qué otro, con qué objetivo, con qué resultado, en qué situación, en qué sucesión temporal y con qué medios. Eso es la narración. No existe lengua conocida que no posea elementos narrativos. Todas tienen la posibilidad de narración. Entonces es una propiedad humana de tener el lenguaje mismo. Lenguaje y narración van juntos de alguna manera. Los elementos narrativos esenciales son el agente, digamos el personaje, el actor, el que ha hecho algo, la acción, el objeto, la dirección del objeto o el objetivo, el aspecto y así sucesivamente. Estas formas narrativas se pueden expresar por medio del lenguaje, como ya dijimos, por medio del cuerpo, de la expresión de la cara, de facial, de los gestos, del ballet, de la pintura, etc. Tiene esa doble posibilidad de transformación semiótica. Es por eso que Chapman, es un autor que ha estudiado la narrativa, dice que la narración puede expresarse por las distintas formas semióticas, y eso es posible por una estructuración dual, también en el caso de Chapman, al igual que Brune, habla de estructuración dual. Combina el tiempo de la trama, de la historia que se va a contar, con la presentación de los eventos de la historia, o el tiempo del discurso. Es decir, por un lado está la trama y por el otro los eventos, y son dos órdenes que son independientes. Por eso yo puedo contar la historia siguiendo todo lo que ha pasado cronológicamente, desde que alguien nace hasta que alguien muere, por ejemplo, o bien el tiempo del discurso puede desprenderse del curso vital y comenzar la narración en la vida adulta y luego hacer el flashback famoso que es tan frecuente en el cine. Será la narración que crea la historia, la misma historia, aunque el tiempo del discurso cambie. Entonces, por eso tenemos que a través de los distintos medios semióticos podemos hacer una narración y la podemos empezar en cualquier momento y después dar el resto. La Cenicienta puede ser un cuento, un ballet, un film, un cómic, una pantomima, y siempre seguirá siendo la Cenicienta. La narración se suscita cuando se produce ese desequilibrio, ese problema, ese cambio, ese conflicto. Nosotros venimos de la calle y nuestro amigo, amiga, compañero, hijos, etcétera, nos pregunta, ¿qué tal te ha ido? Bien, dices. ¿Te ha pasado algo? No, todo bien. ¿Qué quiere decir? Que no ha pasado nada. Sí, ha pasado todo. He trabajado, me he encontrado, he comido, pero cuando nos preguntan si ha pasado algo, es decir, ¿ha pasado algo diferente? ¿Ha habido algún problema? ¿Ha pasado un cambio? Entonces, en ese caso, sí que damos lugar a una narración. Para que ello ocurra, para que haya un conflicto, debemos considerar, por un lado, las acciones y por el otro, las intenciones de los personajes. Es decir, todo lo que pasó. Yo venía en el túnel de la Rovira y resulta que un tío pasó el coche por delante mío rápidamente, me rozó mi coche, casi me salgo de la vía, etcétera, etcétera. Es decir, esa es la intención del otro que casi me obliga a tener un accidente. Los eventos de la historia tienen una estructura que fue analizada hace mucho tiempo por Vladimir Prop, que es la estructura de la trama, y luego tenemos la cuestión de la intención, la conciencia, los conflictos, el aspecto psicológico que decíamos con Brunner. Digamos, pues, en resumen, se reitera la naturaleza dual de la narración entre información percibida y marcos de interpretación, entre el paisaje de los eventos, el paisaje de la conciencia, de los conocimientos, de los sentimientos, de los secretos, entre la trama y la forma semiótica de la expresión. La estructura narrativa ha sido estudiada por antropólogos, literatos, lingüistas, sociólogos, psicólogos, y ellos explican ese carácter ordinario, convencional y normal que tienen la narración, que invita a todo el mundo a explicar narrativamente. A partir de esa normalidad pasa algo y el relato comienza a explicarse por la novedad que lo justifica, por ese cambio,
dijéramos, que ya lo había estudiado Aristóteles y lo llamaba la peripecia. O sea, ¿qué es lo que pasó? Esa peripecia que pasó. Cuando sucede algo, digamos, el acontecimiento imprevisto, lo nuevo, ¿vale? Lo extraño, etcétera. El esquema entonces de la narración responde a estas características que hemos dicho, que aquí la hemos listado como agente más característica, que es la pregunta ¿quién? ¿Cómo es? Los profesores tendrían que analizar las narraciones con estas preguntas en la cabeza, ¿no? El agente y la acción, ¿quién? ¿Qué hace? La acción y el objeto, ¿qué hace? ¿Sobre qué? El agente y el objeto, ¿quién? ¿Qué? La acción y la localización, ¿qué? ¿Dónde? Al agente y el opositor, ¿quién? ¿Quién? ¿Contra quién, digamos, ¿no? La petición, ¿qué pide? Las metas y la consecución, ¿para qué? Los hechos y lo más usual o habitual, como siempre, o nuevo, los hechos y lo inusual, lo algo nuevo, digamos, lo que es distinto, más la resolución final o coda, la famosa coda, que es el final o resumen. ¿Cómo son interpretadas las narraciones? Michael Tomasello afirman que la especie humana está preparada, tiene la capacidad de leer las intenciones de los otros, de los estados mentales ajenos. Eso se denomina intersubjetividad, lectura del pensamiento, estados mentales o teoría de la mente. Yo puedo interpretar, leer en el sentido de interpretar, qué es lo que el otro me está diciendo, por qué me lo está diciendo, para qué me lo está diciendo, a quién lo está diciendo, etc. Eso, aplicado a los textos y a las narraciones, es lo que David Olson y James Astington denominan los actos de habla por un lado y el estado mental por el otro. Es decir, se representa por los verbos decir y pensar, que lo que se dijo en la narración, que es lo que pensaban los personajes de esa narración. En este capítulo hemos adoptado esa perspectiva psicológica que nos da el desarrollo psicológico de la narración dual. La intención de los personajes por un lado, las peripecias que pasan a los personajes y la historia. Hay muchos tipos de narraciones, como ya hemos dicho, como el mito, el cine, que se da en el cine, en el cómic, etc. Sin embargo, en el origen de la narración, en el origen de todo, está el cotilleo, el chisme. ¿Por qué está el origen de la narración, el chisme, el cotilleo? Porque es la explicación que nos damos para entender las intenciones humanas. Y la especie humana se desarrolla gracias a nuestra capacidad de leer las intenciones recíprocas de los estados mentales ajenos. Eso es lo que se denomina intersubjetividad o lectura del pensamiento. Es una condición previa de nuestra propia vida colectiva, es una condición de vivir en la cultura. Siempre estamos nosotros pensando en por qué y para qué nos dicen las cosas. En el esquema narrativo, eso se refleja porque el agente tiene una intención, tiene acciones, hay una situación, espacio temporal, hay deseos, hay metas, hay hechos, que también hemos resumido, y aquí lo vuelvo a repetir, como agente y característica, agente y acción, agente y objeto, etc. Estas acciones se realizan desde el punto de vista lingüístico con expresiones que ya conocemos, que ya son casi fijas. Una vez comenzó cuando, y luego, entonces, después, sí, cuando, por eso, para eso, porque, por ejemplo, por otra parte, por lo tanto, al final, para terminar, por último, al poco tiempo. La narración escrita es la que conocemos a través de los cuentos, de las novelas, de los libros que aparecen en lo escrito, y tiene dos propiedades que son sumamente importantes desde el punto de vista educativo. Como es escrita, como es fija, influye para que pueda ser releída, reescrita, recontada, repetida, hasta saber todos de memoria cuáles cuentos hay. Esa es una de las propiedades que es muy importante porque de esa manera nos apropiamos del lenguaje. Y por otro lado, porque al estar escrita y estar compartida la podemos comentar. Entonces al comentarla la podemos interpretar, la podemos compartir, podemos hablar sobre esa narración.
Entonces da lugar a la repetición por un lado y da lugar a un metalenguaje, un metadiscurso sobre la narración, futuros comentarios, sujetos de nuevas interpretaciones, análisis, crítica literaria, repetición, etcétera, etcétera. Esto es lo que da lugar luego a toda la, digamos, todo el entramado tan importante de la cultura que a partir de lo literal se diferencia de lo literal por la interpretación y da lugar a la diferencia entre decir lo que dice el texto, digamos lo literal, y significar qué es lo que quiere decir el texto. Decir y querer decir son los dos elementos más importantes de la narración y son lo que los niños tendrían que aprender. Lo que dice el texto es esto y lo que quiere decir tiene que ver con las circunstancias, con las intenciones de los personajes y etcétera, digamos, el contexto, etcétera. En la conversación lo que pasa por idéntico puede decirse con palabras diferentes, claro, porque al repetirlo podemos decirlo con palabras iguales, pero también con palabras diferentes. Luego, en la narración oral o en la poesía se preserva la información con la misma forma, por la rima, la simetría, etc., y con la interpretación se puede dar una paráfrasis, una otra versión. Todos los niños de edad escolar pueden trabajar estas condiciones de la narración y de esta manera aprender una cosa tan importante como es la capacidad narrativa. Para acabar, he puesto una lista de sinónimos de narración. En todo lo que conocemos es incompleta porque hay muchos más, pero lo que quería mostrar es que en muchas formas de intercambio y de interacción comunicativa entre dos, tiene que haber dos personas, tiene que haber una información que se comunica y una forma como la narrativa, del género narrativo, hay narración. En esta lista no es que todos sean total narración, pero hay algunos en que se hacen a través de la narración con otros elementos y otros que son narraciones puras. Por ejemplo, hay alegoría, narración, anécdota, hay narración, aventura, hay narración, en el bulo, en el chisme, en el comadreo, en la crónica. La narración histórica empezó con la crónica, en el cuento, en la declaración, en los detalles, en el ejemplo, en el enredo, en la épica, en la exposición, en la fábula, en el folletín, en la habladuría, en la historia, en la historieta, en el infundio, en la invención, en la leyenda, en las mandangas, en el mito, en la moraleja, en la nota, en la noticia, en las famosas fake news o noticias falsas, en la novela, en el novelón, en la oratoria, en la parábola, en la patraña, en el pensamiento, en la quimera, en el relato, en la reseña, en el reportaje, en el rumor, en la tradición, en la trola, hay narración. Como vemos, narración está en muchas partes y en muchas formas de comunicación entre los seres humanos. Muchas gracias, Pili.